podamos ver qué tanta fe tenemos nosotros, qué tan real es nuestro cristianismo, nuestra confesión de fe. Amén. Bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer del verso 22 al 25. Ahí está. Dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Vamos a entrar en contexto. Entremos en contexto de dónde vienen esas comparaciones que hace Pablo. Vamos a mirar ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer del verso 14 al 21. Dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? No, es que yo allá en la iglesia yo no hago nada. Yo no estoy en la alabanza. Un ejemplo, ¿no? Yo no estoy en el grupo de mujeres. O sea, yo no hago parte del cuerpo. Dice: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, de aquí comienza después el pasaje que estamos leyendo. Pablo hace una analogía muy buena acerca de la iglesia y el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano. Sí, entonces él dice: mira, cada uno tiene una función. Para que ese cuerpo funcione bien, cada miembro tiene que cumplir su función, y cada miembro tienen que estar interconectados, ayudándose. Un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que se me ocurrió ahora. A usted le cae un sucio en el ojo, y usted no le dice al ojo: cúrate, ojo. El ojo no puede hacerlo. Tiene que buscar con la mano unas goticas para echarte en el ojo. Se necesitan. ¿Sí me entienden? Entonces, de la misma manera en la iglesia, nosotros nos ayudamos los unos a los otros. Y a veces en la práctica no pasa eso porque no estamos confiando en el Señor. Como les dije en la introducción, dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Dios nos está diciendo: antes de preocuparte por tus afanes, busca primero al Señor y sírvele al Señor. Y yo te voy a proveer de todo lo que necesites. Eso, o sea, yo no sé si estamos entendiendo eso. Jesús está prometiendo que nos va a dar todo lo que necesitamos. Amén. Yo no oigo un amén ni nada. Amén. Pero ¿estamos creyendo eso? Si yo busco primero al Señor y le sirvo al Señor, el Señor se va a encargar de mis necesidades. O sea, yo no voy a tener que preocuparme ni de afanarme, porque el Señor me va a sustentar. Amén. Esa es la base para yo descansar en el Señor.
Estábamos cantando, el Señor es mi roca. Él es mi refugio, Él es la roca más alta que yo, leyó el pastor, ¿verdad? Entonces, como primer punto, los miembros débiles son más necesarios, dice el verso 22 de 1 Corintios 12. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Pero qué es eso? ¿Cuáles son los miembros débiles del cuerpo humano, por ejemplo? Hay miembros débiles como los órganos internos. Usted, por ejemplo, no se preocupa mucho por la mano, pero si usted le da un dolor de barriga, ay, quién sabe del colon, vaya, córrale al médico. ¿Quién sabe qué tendré yo ahí? Y busca. Es vital. Usted se puede quedar sin una mano y usted puede seguir viviendo. Y la mano la saca para lucir de pronto el reloj, ¿cierto? Pero si a ti te falta el hígado no puedes vivir. ¿O sí? Bueno. Bueno, todo el hígado. El corazón, por ejemplo. Hay órganos que son vitales. ¿Sí? Entonces, y los consideramos débiles. Nadie está saliendo por ahí a decir, yo tengo un gran hígado. No, o sea, es como que es débil, ¿no? Otro órgano que consideramos débil es el ojo también, ¿cierto? Pero lo esencial que es el ojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría siendo eso en la iglesia? Yo escribí esto. Son miembros en vulnerabilidad física, vulnerabilidad de conciencia o debilidad familiar, económica o de carácter. En estos, la iglesia ejercita más la piedad, el amor, la exhortación, la paciencia, la generosidad, el perdón. Hay miembros de la iglesia, por ejemplo, que, no sé, una viuda, un miembro débil en cuanto a eso. Pero en la iglesia primitiva esto era muy importante, porque la iglesia arropaba a esas personas y estaba más pendiente de ellas. Como que la iglesia se desarrolla más y se pone más en práctica la función de la iglesia en los miembros débiles. Son vitales porque en ellos, con esos miembros nosotros ejercemos el perdón cuando hay un hermano muy difícil, ¿verdad? Cuando hay un hermano que es falto de fe, cuando hay una familia en mucha pobreza. Entonces estamos ejerciendo nosotros la fe y estamos alrededor de ellos y son vitales esos miembros. Sin esos miembros, la iglesia perdería mucho de su razón de ser, porque ellos son los miembros vitales. Dios permite que lleguen personas con debilidades en la iglesia. Y en la medida que vengan esas personas con tragedias, por decirlo también de alguna manera, con debilidades, entonces la iglesia dobla rodillas, la iglesia busca en la palabra, ¿cómo ayudamos a este muchacho? ¿Cómo ayudamos a esta muchacha? Viene de este contexto, yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Viene de abuso. ¿Qué hacemos con ella? Dios mío, este chico fue abandonado, este viene de las drogas. Cuando venga un miembro acá que tenga alguna adicción, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí se dan cuenta? Son vitales. Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo somos de verdad iglesia para estas personas. Vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses. Vamos a mirar estos textos que apoyan lo que estamos hablando. Ya. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice así la palabra de Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren que en la parte de débiles dice
que sostengáis, ¿cierto? Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los que andan en desorden, en desocupe, en vagancia, ¿sí? En ociosidades. Exhortaos a ellos. La exhortación es que ellos caigan en cuenta, que alentéis a los de poco ánimo, que le dé aliento a los que se quedan sin fuerza muy a menudo. Dice, pero en los débiles te está diciendo, tienes que sostenerlo, porque ese pasa en el piso mucho. Tú tienes que sostenerlo. O sea, esos miembros son vitales para la iglesia. Vamos a 1 Corintios 8:7. Aquí vamos a ver otro tipo de miembro débil. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué quiere decir eso? Son las personas que han tenido un trasfondo muy fuerte de pecado, por ejemplo, y ellos no pueden pasar por una calle donde haya discotecas. No pueden. Para ellos es pecado eso. Porque estuvieron tan expuestos a eso que ven el hermano entró en un bar. Resulta que estaba con ganas de orinar, el hermano se metió en el bar. Pero para el hermano fue terrible eso, porque él tiene un pasado de eso. Entonces su débil conciencia lo lleva a él a ponerse mal. Entonces nosotros tenemos que entender eso y ayudar a los hermanos débiles. Esa es otra clase de debilidad, ¿verdad? Hay hermanos, por ejemplo, que no entran a un centro comercial. Hay hermanos que se visten de X forma siempre, o hablan de cierta forma siempre. Entonces, y tiene que ver con su conciencia. En este texto, habían hermanos que cuando comían sentían que estaban idolatrando a los ídolos, esos baales, porque en ese tiempo ellos comían cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos lo hacían. Y entonces otra vez le ponen el platico de carne acá y ellos dicen, esto es lo mismo que yo hacía en el mundo, yo no puedo hacer eso. Tienen debilidad. Y esos miembros son vitales para nosotros ejercer como iglesia. Vamos a Romanos 6, vamos a ver otro tipo de debilidad, ¿no? Romanos 6, del 19 al 24. Listo. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está hablando a la iglesia de Romanos y en ese contexto se practicaba mucho la esclavitud. Entonces ellos para el apóstol Pablo enseñarles del pecado, les habla de esa forma. Entonces les dice en el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él está usando lo que en ellos era común. Ellos practicaban la esclavitud. Entonces eran débiles en cuanto a eso. Y así como eran esclavos de otras personas, también a veces esclavizaban del pecado. Entonces, esta es una debilidad en cuanto a la carne. En cuanto a la carne de cada uno de los miembros, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 23, 14. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones
Por esto recibiréis mayor condenación. Los fariseos hacían lo contrario a lo que la iglesia debería de ser con miembros débiles. Que hay una debilidad física o económica de una viuda que quedaba desamparada. Entonces venían los fariseos, entraban a la casa de la viuda y en vez de ayudarla, hacían oraciones y le sacaban plata. ¿Entienden? La iglesia tiene que hacer lo contrario. Vámonos a Primera de Timoteo 5, del verso 3 al 5. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esto se trata de que nosotros podamos ver qué hermanos tienen necesidad y qué hermanos no tienen necesidad. No siempre la ayuda tiene que ser algo económico. A veces la ayuda es una exhortación. A veces la ayuda se puede decir que es como un regaño, una amonestación. Y a veces la ayuda sí debe ser económica. ¿Cómo sabemos eso? Conociendo a los hermanos. Conociendo a los hermanos. No todo hermano que se acerca a pedir algo económico, lo que necesita es algo económico. Quizás es un hermano ocioso. Se victimiza. Denme, es que pero se levanta a las 11 de la mañana. Entonces, a la ayuda de ese, yo te voy a ayudar, te voy a levantar a las 5 de la mañana. Yo te llamo. Esa es la ayuda para él. ¿Me hago entender? Entonces, por eso dice el texto, las que de verdad son viudas y quedaron solas. Porque hay unas que son sinvergüenza, que pena, ahí dice, que más adelante dice que se entregaron a los placeres. Entonces tenemos que discernir nosotros cómo es que vamos a ayudar a la gente. Porque a veces la ayuda termina siendo un daño. Y ahí es donde tenemos que tener discernimiento. Pero para llegar a eso, yo tengo que preocuparme por los hermanos, que conocernos. Yo quiero que hoy, desde hoy, yo voy a hacerlo también. Vamos a esa cartelera que está ahí con 4 hojas. Esa cartelera son los números de teléfonos de todos los hermanos de la iglesia. Hay como 80 y pico, creo, ¿no? 80 y pico. Bueno, y miren el número que tenemos aquí ahora. Ni la cuarta parte. Entonces, vamos a la lista y las personas que usted no tenga idea quiénes son, a esas vamos a llamar. Hoy, antes de irnos cada uno, obviamente eso no es una obligación, pero moralmente para nosotros sí debería de ser una obligación. Te va y mira la lista y anota un teléfono y esta semana los vamos a llamar. ¿Para qué? Para establecer lazos. Hay veces que uno no se abre, eso lo hablábamos creo que ayer, no se abre hacia las demás personas por temor a que te condenen. Entonces, te escribe el hermano, ¿cómo estás? Re bien, y no está re bien, está re mal, ¿cierto? Pues entonces uno dice, si le digo lo que yo estoy haciendo, me mata ese man. ¿Sí? Me crucifica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Cada vez que hablemos con alguien tenemos que pensar eso. Él quizás no quiere decir lo que le pasa, tiene vergüenza. El Señor Jesús estableció una conversación con la mujer samaritana y le dijo su pasado, pero nosotros, al ir a una persona, créame que si hay un interés genuino de nosotros, en algún momento Dios te va a mostrar de una u otra manera el problema de la persona. Yo lo he vivido.
que cuando tú te interesas por alguien y le escribes y no sabes qué pasa, Dios mira tu interés genuino y en algún momento tú te enteras o a la persona se le iba a mandar un mensaje a otra persona y te lo manda a ti. Cosas así que Dios permite y entonces tú te empiezas a dar cuenta del problema. Me ha pasado a mí con gente que tengo interés de ayudar. Entonces, sí podemos hacerlo. Esos hermanos débiles son los que nos hacen ejercitar la fe. Son los que nos hacen movernos, los que nos hacen confiar en el Señor, poner la mira en el reino de Dios y echar para adelante y ayudar. Amén. Entonces, como segundo punto, los miembros menos dignos y menos atractivos son tratados mejor. Lo dice el verso 23. Vamos a leerlo. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Las partes de nuestro cuerpo que nos parecen vergonzosas, pueden ser las partes íntimas, o de poco atractivo, pueden ser partes de tu cuerpo que tú dices, eso es contaminación visual. No los cubrimos más. Eso es así. Voy a poner un ejemplo. No es común ver a mujeres calvas. No es común porque a veces tienen una enfermedad, están en quimioterapias y usted ve que ellas se cubren mucho en la cabeza. Se cuidan más esa parte que a ellas no les parece bonitas o que les parece malas o feas. Se las cubren más. Y esas partes que nos parecen indignas, las cubrimos más. Entonces, ese tipo de personas son miembros que aparentemente no tienen dones o cualidades populares o que tienen alguna condición indigna. De pronto es un hermano que es analfabeta. Puede ser. Debemos valorarlos y reconocerlos más que todos los demás. O sea, ese tipo de hermanitos que usted dice, bueno, él no estudió, ¿sí? No es como para mostrar en la iglesia, y eso es delicado decirlo, ¿verdad? Pero pasa. A veces llegan personas en la iglesia oliendo feo, oliendo a que no se han bañado. ¿Qué hacemos con esas personas? O que tienen unas condiciones económicas muy fuertes. Entonces, no debemos nosotros a esas personas tratarlas mal o esconderlas. La Biblia lo que te está diciendo es, a ellos tienes que reconocerlos más. Más. O sea, son a los que más tienes que reconocer, más tienes que cobijar, más tienes que cuidar, más tienes que honrar. Porque a los otros no hay necesidad de eso. Vamos a lo que dice Marcos 10, 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Entonces, a veces los niños, o en este caso, por el texto que yo veo, quizás no era muy decoroso que los niños porque los niños no van a sentarse a escuchar. O ustedes han visto que aquí los niños los dejan aquí tan quietecitos siempre, están haciendo bulla, ¿cierto? Y a veces como que los queremos que váyanse para allá, ya fueron los niños para allá.
Pero la palabra de Dios está diciendo que a Jesús se indignó porque los discípulos no dejaban que los niños se acercaran al Señor. A ese tipo de miembros tenemos que tratarlos con más cuidado. Tenemos que nosotros dignificarlos más, amarlos más, estar más cerca de ellos. Y no como, ay, ese es el chino de no sé quién. No. Eso está diciendo la Biblia. Vamos a lo que dice Hechos 4:13. Sí. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Nosotros, muchos de nosotros para el mundo somos gente despreciable, así como en su momento el Señor escogió a los discípulos. Parte de la ira de los fariseos fue que el Señor buscó fue a pescadores, a hombres del vulgo. Pero dice la Biblia que eso fue lo que escogió el Señor también para avergonzar a los sabios. O sea, ahí nos está mostrando el Señor que nosotros no podemos mostrarnos como alguien que sabe mucho. Alguien docto, alguien, entonces yo voy a hablar de esta forma para que me reconozcan. No. Delante de Dios tenemos que humillarnos. Decía Pablo, les decía a las iglesias, mis cartas son duras, pero yo me presento delante de ustedes como un hombre débil, así. Y a veces creo que es error, dice Pablo, porque por eso me han menospreciado. Pero igual, yo presento este tesoro en un vaso de barro. Él se hacía llamar así mismo, yo soy un vaso de barro. No de oro, de barro, con debilidades. Entonces, todos nosotros delante de Dios somos gente vulnerable y somos gente poco decorosa. A veces nosotros vamos por la calle, no sé si les ha pasado, ¿no? Y viene un habitante de calle y nosotros no queremos que pase por el lado. Por el olor, me va a tocar, quién sabe qué. Y como que, ¿saben que esa condición así es la que tenemos nosotros con nuestro pecado delante de Dios? Y aún así Dios nos recibe. Yo creo que es mayor. Y si Dios nos recibe a nosotros con todos los pecados, ¿cómo yo no voy a recibir a alguien de la calle? Entonces, Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 1 del 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El texto nos está enseñando que nosotros tenemos que tener un corazón contrito delante del Señor. Dijo el Señor en muchas ocasiones, yo no he venido por justos, ¿cierto? Yo he venido por pecadores. Y parte de la rabia de los fariseos era que el Señor aceptaba a todas las personas, pero estaban llenas de pecados todos y de pasados, ¿no? Terribles. Pero se humillaron delante del Señor, reconocieron su pecado y el Señor los recibió. Pero hay ejemplos contrarios, ¿verdad? El ejemplo, por ejemplo, del joven rico. El joven rico, Señor, yo he cumplido la ley, todos los mandamientos los he cumplido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta para...? Él en su conciencia sabía que él
no era salvo ni nada. Él en su conciencia, ¿qué me falta? Si yo todo lo he cumplido, ¿qué me falta para ser salvo? Entonces el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y el joven se fue entristecido porque tenía muchas riquezas. Porque el Señor de entrada no le dijo al joven, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu Dios no es Jehová, tu Dios son tus riquezas. Porque esa era la verdad. Porque ese muchacho creía que creía lo que estábamos hablando ahora. Jesús no lo confrontó enseguida porque el hombre tenía un argumento donde él se hacía ver a sí mismo que él estaba cumpliendo, que él iba bien, que él era creyente. Pero entonces el Señor lo que le pone una situación. Y así pasa en nuestra vida, con las personas. Y eso fue una bendición, porque no sabemos si ese joven más adelante se arrepintió. Puede que sí, pero al menos se fue sabiendo que era un pecador, que era un idólatra. Se fue teniendo esa convicción. Antes él estaba bien, pero Jesús le alumbró. Entonces se acerca a él. Miren la secuencia, ¿no? El joven se acerca, tiene una expectativa, hay algo en él que no le cuadra. Y bueno, ¿qué me falta? Maestro bueno, le dice primero, ¿cierto? ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Cierto? Le dice, maestro bueno, ¿y tú por qué me llamas bueno? Jesús constantemente le habla a la conciencia del muchacho. O sea, le está diciendo, mira, si tú dices que yo soy bueno, estás diciendo que yo soy Dios, porque no hay nadie bueno, solo Dios. Así que mira lo que estás diciendo, le está mostrando el Señor. Y luego le dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. El Señor sabía que él conocía los mandamientos. Señor, yo he honrado a mis padres, toda la vida he hecho eso. Ah, muy bien, bien haces. Ahora lo que tienes que hacer es ir y vender todo lo que tienes. Cuando él sintió ese apego, él dice, yo no amo a Dios. Y se fue llorando, ¿cierto? Pero todo comienza en que el joven se acercó. Nosotros tenemos que acercarnos también. Amén. Entonces, los miembros, volviendo al punto, de pronto nos salimos un poquito, los miembros menos dignos y menos atractivos son tratados mejor. Los niños hay que tratarlos mejor, a las ancianas hay que tratarlas mejor, hay que cobijarlos más, hay que estar pendientes más de ellos. Ay, no, como él no es el líder de alabanza, entonces no sé quién será él. No, mal. A ellos son los que más tenemos nosotros que estar decorando, que estar cobijando. Como tercer y último punto, la voluntad de Dios es la armonía en el cuerpo de Cristo. Versos 24 y 25. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. O sea, eso lo hizo el Señor con nuestro cuerpo. Para que no haya desaveniencia. Desaveniencia es como división, como inconformidad, como incongruencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Mire la finalidad de todo esto. ¿Sí? Que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Si el apóstol Pablo primero no escribe todo esto del cuerpo y dice, preocúpense los unos por los otros. Sí, yo me estoy preocupando. Pero él empieza y detalla lo que está pasando. En la iglesia de Corinto muchos se creían más que otros. Porque unos eran más visibles y tenían unos dones más visibles que otros. ¿Sí? Ahora, yo personalmente creo que muchas de estas posiciones de los miembros a veces son intercambiables. ¿Cómo así?
Yo hoy puedo ser un miembro débil y quizás no lo saben. Quizás estoy pasando por una situación difícil. Ah, no, pero el hermano Juan Pablo es el líder de los jóvenes. Él no tiene necesidad de que le escribamos a ver cómo está. El pastor Félix, no, el pastor Félix, ese anda, ¿cómo es? Levita, ese es el pastor. No, señor. Siempre dicen los unos a los otros y no dice excepto los líderes. No dice eso. Yo no veo dónde dice eso. Excepto el pastor. Pastor, solo vamos a ir cuando nosotros tengamos necesidad. Un consejo. Pero él no tiene lucha ni nada. Eso es pura Biblia. No, señor. ¿Sí? Entonces, muchas veces el débil es el que usted cree que es fuerte. Y usted no lo sabe. Entonces, la base de eso es, confiemos en el Señor. Busquemos primeramente al Señor. Confiémosle nuestras necesidades y ansiedades al Señor y abrámonos hacia el otro. Allá está la lista, ¿verdad? Vámonos a lo que dice Primera de Pedro 4, del 10 al 12. Cada uno según el don que ha recibido, exáltese a sí mismo con ese don. ¿Dice así? Ok. ¿Qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sigamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cada uno de nosotros recibe dones de parte de Dios y no son para que uno chicanee, son para servir al otro. Pero esos dones nunca usted los va a descubrir si usted no tiene la predisposición de ayudar. Porque el don no es un regalo para que uno se gloríe. Dice el texto, uno que leímos anteriormente, dice, el que se gloríe, gloríese en Cristo. Y eso no quiere decir es que yo venga acá y diga, acabo de predicar todo el Parque San Pío. Se convirtieron 100 para la gloria de Dios. No, ahí me estoy exaltando, soy yo. ¿Sí me entienden? El que se gloría en Cristo, gloriarse en Cristo es gloriarse en lo que Él hizo. Por eso ese texto lo que dice es, ustedes son, muchos no son ni poderosos, voy a decirlo de esta manera, no son medio analfabetas ahí todos. ¿Ustedes de qué se van a gloriar? Gloríense en Cristo. ¿Qué es gloriarse en Cristo? Voy a ponerlo con un ejemplo. Estas barras que hay de fútbol, ¿no? Están alentando a un equipo. Ellos no hacen nada en el partido. Y el equipo queda campeón y ellos están, quedamos campeones. Ellos no se quedaron campeones. Quedó campeón el equipo. Pero ellos se glorían en lo que hace otro. Entonces yo debo gloriarme en lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo fue el único hombre en la tierra que venció al pecado. Cristo es el único representante que hay allá en el cielo, el único cuerpo humano que está intercediendo por la humanidad, que se paró delante de Dios y dijo, yo vencí. Ante el juez le dijo, yo soy yo, me hice hombre y yo vengo en representación de los que creyeron en mí. Yo sí vencí. Yo tengo que gloriarme en lo que hizo Cristo. Él venció. Nadie puede vencer. Él venció. Quiero que imagine un poco eso, ¿verdad? El Hijo de Dios, dice el libro de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. O sea, habla de que la preeminencia de Cristo, Él era Dios. Es Dios. Y un día ocurrió el milagro más tremendo de todos, que ese Dios infinito y eterno tomó forma de humano. Y esta verdad es tan fuerte
que ha causado división en la humanidad, y hay sectas que no creen eso, que cambian la Biblia porque no les cabe en la cabeza que un Dios se haga humano. Y en la Biblia vemos es un misterio de cómo en el Señor Jesús se evidenciaba la divinidad y se evidenciaba la humanidad al mismo tiempo y en ocasiones específicas. Es maravilloso eso. Ese es el milagro más grande. Y ese hombre vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Y dice, yo voy en representación de ustedes, yo voy a morir por ustedes. Y voy al Padre y estaré allá intercediendo por ustedes. Tenemos un representante, alguien que venció por nosotros. Amén. Alguien al que le podemos hacer barra, que podemos aplaudir siempre. Porque el Señor Jesús, siendo humano, le daba sueño, lo dice la Biblia. Sí lo han leído, ¿verdad? Le daba hambre. Y si le daba hambre, iba al baño. Todo lo que tú puedes sentir, Él lo sintió. Sentía tristeza. Se reía también con los apóstoles. Era humano. Pero venció. Venció. El único hombre que venció al pecado. El único. Y ese hombre dijo, ahora todos los que crean en mí van a vencer conmigo. No porque yo fui el que vencí, pero esa victoria yo se las imputo a ellos. Eso es la justificación. De eso tenemos que gloriarnos. Amén. La voluntad de Dios es la armonía en el cuerpo de Cristo, sabiendo que todos somos importantes. Vamos a mirar lo que dice Romanos 12, 4 al 13. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos de esos dones tenemos acá? ¿En cuál te identificas? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Nuestro trabajo que Dios nos da es para bendecir a nuestra familia y a nuestros hermanos. Uy, ¿cómo? Sí. Dice la Biblia eso. El que robaba, no robe más, sino trabaje para que comparta con el que no tiene. ¿Dice la Biblia eso o no? ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso? Dice, para las necesidades de los santos, miren lo que dice, practicando la ¿qué? La hospitalidad. Hermano, ¿qué necesita? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Bueno, ahí nos pasamos un poquito. Por último, hermano, quiero que leamos como conclusión del tema, vamos a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10 del 22 al 25. Es un texto que a mí me impactó mucho porque así comenzó mi vida cristiana. Hebreos 10 del 22 al 25. Dice, miren esta secuencia. Aquí hay una secuencia. Dice, acerquémonos con corazón, ¿qué dice? Sincero. Investigando esta palabra, sinceridad. En el tiempo de antes, la gente, cuando le llegaba una visita, buscaba cera y le echaba, enceraba
tapaba los huecos de la casa y las fisuras con cera y la blanqueaba para que no se viera lo horrible de la casa. Sinceridad es que no tengas cera dentro de tu corazón. No muestres lo que no es para quedar bien. Entonces, me perdí. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Segundo paso. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, es la palabra de Dios. Pero antes de la fe está la sinceridad. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Y esa predicación y ese escuchar, cuando tú escuchas con sinceridad la palabra de Dios, viene la fe después. Entonces yo me acerco y el que se acerca voy a escuchar a ver qué dicen esos evangélicos. No con la predisposición de ya yo sé que es mentira, sino voy a examinar. Primero es la sinceridad. Yo debo acercarme, lo primero hacia Dios es con sinceridad, mostrándome como soy. A veces una oración puede ser, Señor, yo siento que no tengo necesidad de ti. Cuando una persona piensa eso es porque está tan distraído en los placeres de este mundo que no se da cuenta de los vacíos que tiene. ¿Qué hace Dios? Frecuentemente le quita todo eso, ¡pum! Y se da cuenta de los vacíos que tiene. Y ahí sí empieza a buscar a Dios con sinceridad. Después, en plena certidumbre de fe, purificados los cuerpos de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. Entonces, después que yo me acerco al Señor con sinceridad, después que el Señor ve o siembra esa fe, ese granito ahí, ese granito de fe luego nos lleva a que nos purifiquemos con la palabra. Luego de que el Señor nos fortalezca en nuestra fe, dice mantengamos, verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Cuando nos afirmemos, entonces viene el otro escalón. Considerémonos unos a otros. Cuando yo entiendo de que yo dependo del Señor, entonces yo miro al otro. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerque. Entonces, hermanos, aquí hay una secuencia, si se dan cuenta. Desde que yo me convierto hasta cuando yo hago lo que Dios quiere que haga, que es servir, que es mostrar el amor. Lo hemos hablado aquí muchas veces. El mundo va a conocer que es verdadero lo de nosotros cuando nos amemos los unos a los otros. Y ese amor tiene implícito el perdón y tiene implícito la paciencia. Muchas cosas tienen implícita. Amén. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Es como el mensaje central que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Para eso tenemos que conocernos, estar en buenas relaciones. Tenemos que confiar primeramente en el Señor. Y todo se basa en si estoy confiando mi vida en el Señor o no. Si mi roca es el Señor o no. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sé que me demoré mucho, pero bueno. Al final, sí me gustaría que pudiéramos coger varios números de teléfono y empezar a conocer a los hermanos. Invitémonos a almorzar o a cenar o a un tinto si no hay para el almuerzo. Hablemos. Que la culpa no sea obstáculo para que nosotros no podamos confesarnos los pecados los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra.
Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción, Señor, de pecado, de justicia, de juicio. Que tu luz, Señor, sea alumbrando nuestro entendimiento para nosotros considerarnos los unos a los otros, darnos honra los unos a los otros, darle más honra a aquellos miembros que quizás no se sienten tan reconocidos. Ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento, ese amor, que podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y entender que todas las necesidades tú nos las vas a cubrir, porque tú lo prometiste, Señor. Dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y queremos creer eso, Señor. Hoy creemos eso, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor. Queremos apoyarnos entre nosotros. Queremos que el mundo vea que aquí hay amor. Ayúdanos, Señor, a andar como una iglesia real, Señor, a caminar como una iglesia efectiva, Señor. Una iglesia que trastorne las tinieblas, Señor, de este mundo y traiga luz donde hay oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.